El capitalismo y el libre mercado, una mentira. Literatura burguesa, no me jodas otra vez. Cierra Javier Marías, habrá Luisa Carnés, el pequeño burgués de prosa barata. Sergio de Molino es un puto cuñado y una rata. Pepitas y Chalaparta. Bueno, pues lo primero, agradeceros a los dos, a Pilar y a Nega, a Ricardo, que podáis estar aquí, que aceptarais la invitación de Puden Cataluña para poder hablar de algo tan importante y tan olvidado como es la cultura, sobre todo en momentos de crisis. Y tener un debate sobre cómo entendemos la cultura y la necesidad de ponerla en el centro de las políticas públicas, entendiéndola como un derecho básico. Pues voy a presentaros, y bueno, como muchas de vosotras ya conocéis de sobra a esta luchadora incansable, que es Pilar Lima. Como sabéis, ella nació sorda, mujer, trabajadora, y lo que ha hecho ha sido romper barreras en su día a día, superarse y hacer frente a quienes le decían que no se podía. Pilar, tú eres nada más y nada menos que la primera miembro sorda de las Cortes Generales de la historia de España, que ya tiene su qué. Y si no estoy equivocada, te graduaste en trabajo social y desarrollaste tu actividad profesional en el ámbito de la formación en lengua de signos. Y durante la primera etapa de Podemos, Pilar, Pili, para los que más te tratamos, fuiste senadora y actualmente luchas cada día en las Cortes Valencianas como diputada de Unidas Podemos, y además creo que eres la personificación del sí se puede, y te agradezco pues enormemente que dieras el paso y nos representes en Podemos. Muchísimas gracias, Conchi, gracias y por tu Ricardo, presentación. Bueno, me gustaría también presentarte a ti, Conchi. vale. Nega no necesita presentación, no la necesita. Se llama Ricardo o Nega. Bueno, a mí según me irá saliendo un nombre u otro, pero de Conchi sí que tengo que decir que es para mí un gran referente. Una persona que se ha crecido y se ha forjado personalmente como una persona valiente en el barrio, en su barrio en del Bon Pastor, ha participado en asociaciones vecinales, en los movimientos como No Más Precariedad, y es la perfecta representación de los 1000 pies en las calles y en las instituciones. Es una persona maravillosa. Y la gente, bueno, el conocerte me ha ayudado a sobrevivir, porque en el mundo de la política es difícil sobrevivir, es doloroso a veces, es duro, pero seguimos adelante gracias también a personas como tú, Conchi. Y luego, pues, también para las personas como nosotras que somos políticas temporales, es una sensación como que estamos en tierra de nadie, ¿no? No estamos en las instituciones, sí que estamos, pero no nos aceptan, muchas veces nos desprecian. Y al mismo tiempo, los movimientos de lucha también nos ven como, ¿no? Como que todos los políticos somos iguales. Pues yo quiero responder a esto que no, que hay políticas diferentes y que vamos a demostrar que somos diferentes. Entonces, gracias por estar, Conchi, gracias por compartir este espacio y este momento con todas las personas. Gracias. Wow, así sin nada, ¿eh? Bueno, presento a Ricardo, más conocido como Nega. Es uno de los dos raperos de Los Chicos del Maíz y de Riot Propaganda, proyecto que además desarrolla junto con Habeas Corpus. Estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Valencia y fue soldador e instalador de gas y calefacción durante 8 años. De Unidos también. Has escrito Llamando a las puertas del cielo y coautor de Abajo el régimen junto a Pablo Iglesias. También La clase obrera no va al paraíso con Arantxa Tirado. También has participado en el libro colectivo Cuando las películas votan. Además has escrito regularmente en medios como Público, en La Marea, Caos en la Red. También has participado en Portapache, en La Tuerca. Y has colaborado en la PA de Valencia, en el sindicato A Contracorrent o la plataforma No Más Precariedad, que además eres un gran defensor de la cultura y de la libertad de expresión. Y me han chivado que has estado en múltiples luchas en Valencia, en las huelgas generales, en movilizaciones estudiantiles, en movimientos anti-Bolonia, en el ICM. Así que llevas como más de 15 años peleando por una vida digna. Así que gracias y a seguir, que queda mucho.
A vosotras, encantado de estar aquí, a ver qué sale de todo esto. Bueno, pues empezaría tirando un poco en la pelota, ¿no? De ponerla aquí encima de la mesa, de, bueno, pues toda la situación con el COVID ha agravado, bueno, se ha visto más todavía la situación del mundo de la cultura, de cómo se estaba viviendo, de cómo está instalada la precariedad también en el mundo cultural y de cómo se ha permitido que vaya cada vez cayendo, teniendo en cuenta que la gran mayoría del sector vive de la intermitencia. Creo que es algo importante ponerlo encima de la mesa, de la temporalidad, de la inestabilidad, de la precariedad. ¿Cómo lo veis y cómo lo entenderíais? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues está siendo una auténtica locura, un auténtico drama y va a ser una auténtica carnicería, ¿no? Porque es que la cultura hemos sido los primeros en irnos por motivos obvios, ¿no? Por razones obvias, a lo que nos dedicamos, ¿no? Que es a hacer conciertos, que es aglomeración de gente, fue lo primero en irse y va a ser lo último en volver, lo último. O sea, los cálculos más optimistas dicen que para final de 2021, pero hay muchos expertos, que estoy ya bastante harto de la palabra experto, porque siempre son expertos, además, vamos a decirlo, siempre son hombres. Algunos hablan de la vuelta para 2022, ¿no? Para final de 2022. Con un panorama así es que no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Y por un lado están los grupos, los actores, pero luego está toda esa gente que hay detrás que nunca se la tiene en cuenta, ¿no? Porque nosotros funcionamos con un equipo de 3 o 4 personas, técnico de sonido, técnico de luces, conductor, toda esa gente que hay detrás, y luego tienes promotores, tienes backliners, o sea, la gente que monta y desmonta escenarios. Hablamos de miles y miles de personas a los que se les dice así directamente que igual hasta final de 2021 o más se van a quedar sin trabajo y sin nada que hacer, ¿no? Y luego pues vemos que no hay una respuesta organizada y por parte del gobierno, o sea, el ministro que tenemos, o sea, ni está ni se le espera y como digo, va a ser una auténtica carnicería, ¿no? Porque además yo me considero casi de los privilegiados porque, bueno, hemos hecho muchas salas en invierno y ha ido medio bien y tienes ahí un pequeño colchón económico, pero ¿qué haces con los técnicos? ¿Qué haces con los grupos que igual no han funcionado tan bien en salas, ¿no? Que en vez de meter 1000 personas en cada sala, meten 200 o meten 300. Es que hay cada caso por ahí que va a ser una auténtica carnicería, va a ser dramático, ¿no? Y la cultura es como... Está ahí, pero nadie se atreve a abrir el melón de la cultura, más allá de, como digo, de los grupos y de los actores famosos o sea, que toda la gente que hay detrás de esa industria, que es la industria cultural, ¿no? Que muchas veces cuando pensamos en la industria cultural, a mí me da mucha rabia porque se piensa enseguida en Bardem o gente así, ¿no? O sea, gente que no creo que sea precisamente quienes lo van a pasar peor, ¿no? Con toda esta historia. Pensemos en los técnicos de sonido, pensemos en los técnicos de luces, en la gente que monta y desmonta escenarios, en los electricistas, ¿no? Es que pensar solo la gente que hace falta para hacer una película, ¿no? O sea, más allá de los actores, que son las caras visibles, desde electricistas, a gente de vestuario, a peluquerías, es que hay un montón de gente detrás, ¿no? O cuando se monta un festival tienes desde camareros hasta gente de seguridad, hasta conductores, hasta gente que va a recibir a los grupos, o sea, es que es... Y me da mucha rabia eso, porque siempre se piensa ahí en esas caras visibles que la mayoría de ocasiones les va bien económicamente y no se tienen en cuenta toda esa gente que hay detrás, ¿no? Y va a ser una auténtica carnicería, ¿no? O se aborda esto de manera seria o no sé qué va a pasar. Pues buscaremos trabajo que otra cosa. O sea, es que otra cosa no puedo decir, ¿no? Pilar. Sí, claro, fíjate, es curioso, ¿no? Una curiosidad. Me explicas esta situación y yo veo como un abandono, una dejadez institucional. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Ayer tuve una situación que me recordó una canción tuya. Mira, espérate, me la voy a poner aquí con los cascos. A ver, una buena. A ver, venga, que empiece. A ver si suena. El pueblo lo sabe, pero a él se la suda. No viaja a Turquía, Chimo lleva peluca, presidente imparable, la paella, la horchata,
Es correcto, es amable, la venganza del peludis social. El pueblo lo sabe, pero a él se la suda. No viaja a Turquía. No podemos dejar morir la cultura, porque sin cultura no hay vida. Y esto lo dijo el señor presidente Ximo Puig, el presidente de la Generalitat. Y bueno, quiero decir, es que es el mandato, ¿no? La cultura. Y es una frase que me pareció muy importante que la dijera, pero creo que hace falta voluntad política para aplicarla y cuidar el sector del sector cultural. No sé, ¿qué opináis? ¿Tenéis algún tipo de esperanza? ¿Qué podemos hacer para que desde las instituciones también se cuide este sector? Es que a mí me frustra mucho, ¿no? Porque sí, la cultura es vida y la vida es cultura. Imaginad por un momento, bueno, se planteó hace poco la cuestión del apagón cultural que hubo mucha polémica y tal. Imaginad solo, fueron 2 días, imaginad 3 días en esta cuarentena o incluso fuera de la cuarentena, aunque tuviéramos una vida normal, 3 días sin cine, 3 días sin música, 3 días sin contenido, o sea, sería auténticamente dramático, ¿no? O sea, yo lo que hago en esa cuarentena es consumir cultura. O sea, todas las noches me pongo una peli o todas las mañanas me pongo música para limpiar la casa. Es algo que la cultura es algo que es omnipresente en nuestro día a día. Están prácticamente todas las horas del día. Por la noche, después de cenar, vemos una peli. Mientras estamos fregando los platos, ponemos música. Mientras estamos navegando por internet, hay un diseñador gráfico que ha hecho esto o ha hecho lo otro. Pero a su vez, pese a ser omnipresentes, ¿no? Que tendría que ser uno de los elementos más cuidados, pues a su vez y paradójicamente es uno de los elementos más absolutamente descuidados y bueno, y es un poco el sálvese quien pueda y ya se apañen, ¿no? Y me gustaría plantearle, pues eso, al ministro que tenemos, que ni está ni se le espera, que plantee su vida una semana sin música, ¿no? Sin música, sin cultura, sin películas, sin un MP3 en el que escuchar música. O sea, es que no entiendo por qué se da esa paradoja tan brutal, ¿no? Porque imaginemos cómo sería la vida sin cultura, ¿no? Y sin series, sin películas, no sé, es que no lo entiendo, no lo entiendo, ¿no? Pero creo que es algo que viene instalado desde hace mucho tiempo. Cuando yo llegué al Parlamento hace un añito, yo he llegado de rebote porque una marchó y dejó el acta. Entonces, cuando yo llegué, que cogí cultura y que tuve que hablar con diferentes partidos políticos sobre cómo entendían la cultura, ¿no? La veían como algo muy lejano, como algo muy voluntario, algo muy bohemio, que es muy bonito, pero ya está, ¿no? Es la vida bohemia. La vida bohemia de los artistas que van a estar... la gente que crea cultura, pues lo crea de forma porque lo siente y lo necesita para generar, pero no porque es su parte de trabajo. Y yo creo que eso es algo que está muy instalado también en la sociedad, que la propia gente no entiende que quien hace cultura cobra de ello y tiene que comer. Claro, pero una pequeña puntualización. Es que en los últimos años, por lo que sea, igual con Internet, el desarrollo de las tecnologías, las redes sociales, a mí me queda la sensación como que la gente piensa que la cultura es gratis. O sea, entro en YouTube, pongo un tema, entro en Spotify, pongo otro tema, cojo Netflix y me sale una peli. Y claro, es como que cuando pagas Netflix, pagas por Netflix, no estás pagando por ver películas, ¿no? Cuando pagas Spotify, pues estás pagando por el servicio. Es como que me queda la sensación de que la gente piensa que es algo gratis, ¿no? Que hacer una película es gratis. Mira, tengo un montón en Netflix, o hacer un disco es barato, o porque entro en YouTube y tengo un montón de canciones gratis, ¿no? Y como que se ha instalado esa idea de que la cultura es gratuita. Y creo que la cultura debe ser accesible, tampoco gratuita, ¿no? Porque claro, al final es trabajo y el trabajo hay que pagarlo, ¿no? Y creo que combatir eso sería interesante, ¿no? Esa sensación de que, claro, como es súper accesible, la tenemos ahí, encendemos la tele y tenemos pelis a la carta, como entramos en YouTube con Spotify y tenemos discos y canciones a la carta, pues creo que en el ciudadano y, por supuesto, también en el político está esa sensación de accesibilidad absoluta y gratuidad, ¿no? Y no, o sea, detrás de una película hay mucho curro, detrás de un disco hay mucho curro, detrás de una obra de teatro hay un curro que te cagas, o sea, es que al final... Y creo que romper esa idea estaría bien, ¿no?
Creo que es lo único que puede hacer sobrevivir un poco también al sector. Primero, que se rompa el eje de que esto no es gratis y que tiene un trabajo detrás enorme. Es decir, mi madre pinta, ¿no? Pues para poder exponer, cuando expone, para poder llegar a hacerlo, tiene que pintar 10 cuadros. Tiene que pagar todo el material para poder pintarlos y tiene que pintarlos. O sea, necesita tiempo. No es barato, los lienzos, los caballetes, la pintura. Es decir, que tú tienes ya de por sí adelantar el trabajo, o sea, adelantar la pasta para poder hacer el trabajo, para luego poder exponer. Y mi madre lo hace de forma voluntaria porque ahora está jubilada y ha descubierto la pintura pues ya con 50 años. Pero el que vive de eso no puede subsistir durante un año entero que te puede costar a ti hacer cuadros para poder hacer una exposición, hasta que pongas la exposición y los vendas. Es que no puedes, necesitas un proceso. Pero encima la gente se piensa que te pones el cuadro ahí, que no te ha costado nada, que has tardado un día en hacer el cuadro solo, que encima te han regalado todo el material, ¿no? Entonces tú estás allí porque te quieres hacer ver, porque eres un crack. No, ¿qué cojones? Esto me ha costado un montón de dinero, me ha costado un montón de horas y me tienen que pagar. Y si por el cuadro me tienes que pagar 300 euros, pues me los vas a pagar porque me ha costado un montón también meterle horas aquí, meterle material y demás. Y con los conciertos pasa lo mismo, no es lo mismo. Yo entiendo que hay gente, y me imagino que a ti te habrá pasado, que las entradas, hostias, ojo con el coste de las entradas. Dices, pues chicos y chicas, las entradas son para pagar todo lo que hay detrás. El escenario se tiene que pagar, los trabajadores... Bueno, a ver, depende, hay veces que es exagerado, hay precios exagerados y perdonad que discrepe, pero a mí, por ejemplo, me encanta ir al Circo del Sol porque es súper visual, es súper accesible para personas sordas, pero es carísimo, por ejemplo. Y sí, yo lo entiendo que es lo que vale, es el precio que tiene y es lo que debe valer, pero también depende del nivel de... Podrían hacer una cuota, ¿no? Por renta, por ejemplo, las personas que más tienen, pues a lo mejor para acceder a ese tipo de precios, vale, pero personas que tienen menos, yo me acuerdo hace tiempo que me parecía que una entrada 50 euros, por ejemplo, yo pago una entrada de 50 euros y no ponen intérprete y me parece que tampoco es lo suyo, ¿no? Entonces también hay que ver un poquito qué se ofrece por el precio. Esto es un debate también. Bueno, pero el debate, o sea, no, el debate no es ese. El debate, o sea, claro que tiene que ser accesible, pero no tiene que ser a costa del salario del trabajador y la trabajadora. Esa es la diferencia. O sea, que sea la propia institución la que garantice que toda claro. económicamente no se lo puede permitir, se le pague. Pero que no sea a costa de la precariedad del sector. O sea, yo creo que el tema es... Estoy de acuerdo. O sea, se puede bajar el IVA, como si comparamos el IVA que tiene España, que bueno, era una vergüenza porque estaba ahí. Hace muy poco, estaba en el 21, cuando hay países de nuestro entorno que tienen el IVA cultural a 0. Una burrada, aquí una burrada. ¿Vale? Aquí está en el 10, creo, en Francia está en el 5, o sea, fórmulas hay, ¿no? Luego, por ejemplo, yo sí que sé que en países como Francia hay una especie de... Esto es muy interesante, pero claro, imagínate si se plantea esto en este país, la que monta la derecha, ¿no? En Francia hay una especie de renta para artistas que es, pues bueno, como el mundo de la música ha cambiado y ya no se venden tantos discos y vives de hacer conciertos, cuando estás parado, es decir, cuando estás preparando un disco o estás preparando un proceso de grabación y tal, que estás parado y no estás saliendo, pues durante ese periodo de tiempo tienes una renta mínima que te ofrece el Estado, ¿no? Y creo que eso es maravilloso, ¿no? Porque es vivir sin la angustia esa en el proceso de creación de estoy aquí grabando y no estoy en la carretera tocando y ganando dinero, ¿no? ¿Qué fórmulas hay? O sea, fórmulas hay y además las tenemos bien cerquita y en países de nuestro entorno. Lo que pasa es que, claro, mira la que se está liando aquí con una renta mínima en plena pandemia, como para plantear que los músicos y los artistas necesitan una renta para cuando estén preparando el disco, para cuando estén preparando la obra de teatro. Es que, claro, este paísito nuestro, pues, es muy especial. Pero eso es un debate que no se ha dado cuando Están hablando de paguitas, ¿sabes? Con gente que está sufriendo, está vamos, a punto de que les corten la luz, a punto de que les corten, que no pueden llenar la nevera y están hablando de paguita, pues imagínate si se plantea con músicos o con actores o con mundo del artisteo, ¿no? Como dirían enseguida.
pues para echarse a temblar. Bueno, pero también ahí va un poco en función de lo que te interesa. Si lo que quieres es que al final solo estén los mismos de siempre, que son los, no sé, los actores y actrices de alto rango y los músicos de alto rango y las salas de teatro magníficas, en vez de estar en la cultura popular, si lo que quieres es tener a lo mismo de siempre, que es lo de alto standing, depende un poco Además, de la política que quieres hacer cultural. Hay un problema en este país con el tema de la cultura, que siempre cuando se habla de cultura se evoca o se piensa en cine. Siempre es cine, siempre son los actores, siempre es los Bardem y los directores y los Goya, ¿no? Cultura en este país es los Goya. Además, siempre se vende como una cultura ultra hiper subvencionada, que tampoco es tan así, ¿no? Si lo comparamos con los países de nuestro entorno, si vemos las cuotas del cine francés, habría mucho que debatir de cine y cultura, ¿no? Con países de nuestro entorno. Pero es que lo que vuelvo a lo de antes, me da mucha rabia que cuando se piense en cultura se piense en Penélope Cruz, Almodóvar y Bardem, ¿no? Está muy bien, pero la cultura también es mucha más gente. Creo que son el 5% de actores los que viven de ser actores. La mayoría son camareros o tienen otro tipo de trabajos precarios, con los músicos pasa un tanto de lo mismo, ¿no? Y estaría bien que desvinculáramos, pues eso, lo que es la cultura, primero con el cine, y luego ya, pues eso, dentro del cine hay un montón de actores, en el mundo del cine y del teatro hay un montón de actores y de actrices y de gente que trabaja en el cine, que no son necesariamente las 4 o 5 estrellas que todos conocemos, y con la música más de lo mismo, ¿no? Primero romper esa no sé, esa disonancia absoluta, esa fusión que vincula cine con cultura en este país, ¿no? La cultura es mucho más que el cine. Pero bueno, es otra de las cosas de este país. Tienen monopolio, los actores y actrices y directores de este país tienen monopolizada la cultura y siempre que hablamos o discutimos de cultura, pensamos en el cine, ¿no? Y hay un montón de gente que trabaja en la cultura, pues, bueno, pues ya los hemos enumerado antes, ¿no? Pero es otra cosa que molaría romper, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas, o sea, yo estoy de acuerdo en que el modelo francés es para analizarlo, pero largo y tendido, y además cada vez que me reúno con colectivos del sector, todo el mundo tira al modelo francés, y además es que el modelo francés lo que hace es regular la intermitencia de forma que permita que todo aquel que trabaje de forma inestable, intermitente o del día a día, pueda también vivir de su trabajo, pueda crear, se le permita seguir generando cultura estando también en casa. Es decir, que la cultura no es solo vengo y hago un teatro, sino que para hacerlo tengo que preparar un guión, tengo que preparar todo, ¿no? Y también estando en casa te permite poder hacer eso, y sí que Francia ahí nos adelantó. En Francia también es muy interesante, está la cuestión de las cuotas. O sea, las cuotas en Francia se te va la olla. O sea, en una sala de cine francés, si hay 10 salas, 6 o 7 tienen que ser películas francesas. Claro, eso produce que la industria se rearme y se generen buenos contenidos. ¿Con cuotas a qué te refieres con las cuotas? Cuota nacional. Cuota nacional. Para promocionar cultura francesa, ¿no? En la misma exhibición, en Francia, esto yo lo estudié en la carrera, Jacques Lang, un ministro de Cultura francés en los 80 con Mitterrand, planteó la cuota nacional, ¿no? Que es en una sala de cine, pues de tantas salas tienen que haber más de la mitad porque además la cuota es bastante gorda, bastante amplia. Si hay 10 salas, 6 tienen que ser películas francesas, ¿no? Y es algo que creo que hace que la industria funcione, ¿no? Eso está muy bien. Por ejemplo, también a festivales, ¿no? Es una vergüenza que un festival como el Primavera Sound o el BBK, festivales que reciben muchísimo dinero público, pues tengan una cuota de grupos nacionales absolutamente ridícula, ¿no? Y más cuando si se están pagando con dinero público. Si con su dinero privado quieren montar un festival para modernos indies y todos los grupos que sean de fuera, me parece estupendo. Pero en el momento que hay dinero público del Ayuntamiento de Barcelona o de las instituciones públicas españolas, oye, cuota nacional, ¿no? Y eso pues refuerza la industria, ataja de alguna manera la precariedad, ¿no? Porque al final es un todo. Cuando más se va generando, pues mejor para todo el mundo. Pero claro, aquí también tenemos un complejito respecto a lo de fuera,
a todos los niveles, con el cine, con la música, con... Que a ver, ¿qué fórmulas hay? Fórmulas para atajar la precariedad y para relanzar la cultura española hay. Lo que hace falta, como siempre, es voluntad política. Sí, y ¿sabes lo que pasa? A veces, una curiosidad que te cuento, el cine español, el colectivo de personas sordas estamos muy distanciadas de él. Ahora estamos empezando, gracias a Netflix, que permite el subtitulado, pero normalmente los cines, las salas de cine españolas, no suelen tener subtítulos. Y cuesta mucho encontrar, por ejemplo, una película española que tenga subtítulos. En las Cortes Valencianas, por ejemplo, hemos presentado una iniciativa para obligar a poner un requisito de las subvenciones para recibir subvenciones públicas para cine que sea accesible. Y sobre todo porque, bueno, ya no solamente el subtitulado, sino audiodescripción, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una anécdota, ¿no? En la película Los Santos Inocentes, es una película muy, muy famosa, de mucho recorrido. Bueno, pues yo conseguí verla hace, no sé si será 3 años. Hace 3 años apenas que conseguí verla por fin con subtítulos, porque en VHS, los antiguos vídeos de VHS, era complicado encontrarlas subtituladas, y a mí me habían contado que era una película que había que ver, pero bueno, hay mucha cine al que yo he accedido muy tarde. Claro, hablamos de accesibilidad para todos y todas las personas, y esto hay que tenerlo en cuenta porque es algo muy importante, ¿no? Sobre todo, pues eso. Es un detalle que a tener en cuenta. Sí, no, claro, que al final es pues eso, voluntad política. Y luego, además, yo creo que este tipo de medidas, si miramos a Francia, repercuten en una cosa muy importante, que es la calidad de la cultura también. Porque no quiero caer en comparaciones odiosas, pero el cine francés, con ese nivel de producción, con ese nivel de exhibición, permitirme que lo diga, está a años luz del cine español. O sea, y pues se pueden hacer más tipo de cine, más tipo de superproducciones, se puede salir pues de los clichés, ¿no? De los 8 apellidos vascos y se podría hacer otro tipo de cine si hubiera más dinero y más exhibición. Y es que, claro, eso también es un melón que a veces no se quiere abrir, ¿no? Pero claro, cuando hay ese tipo de ayudas y hay esos niveles de exhibición y hay esas cuotas, pues eso repercute en la calidad de la cultura, como es obvio al final, ¿no? ¿Qué opinas de la televisión pública y de cómo puede tirar ahora mismo en la situación actual? Así, a bote pronto. Es una batalla que doy absolutamente por perdida. Yo no veo la tele. Perdón, yo la tele ya me la quito. Fuera la tele. Además, es un gran medio de comunicación. Es que solo son informativos, por llamarlos de alguna manera. Un medio que llega a día de hoy, que llega a mucha más gente. Es decir, hay gente que no se puede permitir económicamente el lujo de ponerse un Netflix o un HBO o cualquier tipo de plataforma, y al final tira de la televisión pública, y la televisión pública está muy encorsetada. Con la situación actual ahora, teniendo un montón de gente que está saliendo a balcones, que está tocando en Instagram, que está haciendo talleres por teatros, que los están haciendo todas a través de las redes sociales, no se podría utilizar todo ese material pagando a toda aquella gente que lo está haciendo y utilizar la televisión pública para la función pública. Se podría, claro, pagando y invirtiendo se podría, pero ¿sabes qué ocurre con la televisión? Que con la explosión de las redes sociales, como muy bien dices, todo esto está ocurriendo en las redes sociales. Que la gente que ve la televisión, creo que ya tiene una franja de edad, que la televisión se está quedando para gente mayor, de alguna manera, ¿no? O sea, creo que las generaciones más mayores se están quedando un poco descolgadas con el tema de redes, y la televisión se está quedando ahí como una especie de, no sé si atreverme a decir gueto cultural o gueto informativo o gueto audiovisual para gente ya, pues eso, de 45 años en adelante, ¿no? O sea, sigue siendo un medio súper poderoso y sigue siendo fundamental, pero creo que es un gran medio capa caída. La caja tonta va hacia abajo. Pero va hacia abajo porque no se le está dotando de recursos ni de material para la gente joven. O sea, no solo las públicas, o sea, lo digo también con las privadas y... Claro, pero que no se le está dando chicha de gente joven. O sea, aquí, por lo menos yo en la televisión catalana, ¿no? Tenemos un montón de gente del mundo de la música que es súper crítica por la gestión que están haciendo
de las actuaciones musicales que hacen desde la televisión catalana. Tenemos la famosa rueda de la SGAE, o sea, imagínate. Van siempre los mismos, los amigos, ¿no? Amigos de los amigos, ganando derechos de autor ahí como si no hubiera mañana, ¿no? Y eso en las televisiones, bueno, en la pública, creo que eran las privadas, pero bueno, no sé, o sea, un funcionamiento de cómo está la televisión hoy día, ¿no? Pero bueno. Luego, por curiosidad, ¿los chicos del maíz os han invitado alguna vez a la tele a participar en algún programa? No sé. ¿Habéis sido invitados a la tele? No. Pregunto, por curiosidad. No, estuve yo una vez en la Sexta Columna que me entrevistaron en una especial que hicieron sobre libertad de expresión cuando salieron los y lo de Defcon 2 y bueno, toda la época sí, es verdad. siniestra y tal que tuvimos aquí, pero no somos un grupo de... Además, no creo que estuviéramos cómodos también, ¿no? Pero sois famosos, sois famosos, la gente os conoce y llenáis. Llenáis siempre. Pondrían como locos. Imagínate si salimos en la televisión pública los de Vox y a toda la horda de bots. Ostras. De cuentas fake ahí, echándose las manos a la cabeza. Necesitamos una televisión comunista. Uy, también. Ahí de Venezuela. Y ya lo hacemos. Eso. Bueno, ¿y cómo veis en este último tiempo? Ya hace mucho tiempo que se va viendo, pero en esta última temporada estamos viendo cómo los bulos están llenando todas las redes sociales, incluso están teniendo mucho apoyo por parte de las televisiones, tanto privadas. ¿Cómo veis toda esta situación? Es una auténtica locura, ¿no? Y además, a mí lo que me fascina de toda esta historia, ¿no? El otro día leía que había 1,5 millones de cuentas fakes pagadas para estar ahí echando mierda al gobierno y soltando bulos y extendiendo el miedo, ¿no? Porque al final es una forma de extender el miedo. Y a mí lo que me resulta fascinante de esto es cómo luego le dan la vuelta, ¿no? Ahora esta gente que siempre han sido los que han reprimido, los que han encarcelado, los que han puesto denuncias, ahora son ellos los que se venden a sí mismos como paladines de la libertad de expresión. Y es como, la libertad de expresión siempre ha tenido límites, ¿no? O sea, no puedes soltar en plena pandemia mundial, soltar este bulo, ni puedes decir esto de este político, ni puedes decir que está ocurriendo esto, ni puedes sacar imágenes falsas de ataúdes de no sé qué, porque no, tío, porque es un problema de salud pública, ¿sabes? Y luego encima no quieras venderte tú como un paladín de la libertad de expresión reprimido por el gobierno socialcomunista, bolivariano, de no sé qué, y me resulta fascinante cómo la derecha y la extrema derecha al final se venden a sí mismos como políticamente incorrectos, ¿no? Como rebeldes, ¿no? Lo venden todo con un halo de rebeldía y de ir contra el sistema, ¿no? Porque, claro, el sistema es el gobierno social comunista y ellos son luchadores por la libertad, ¿no? Y es interesante cómo le han dado la vuelta a todo esto, ¿no? Con cuestiones como el feminismo, ¿no? Porque el feminismo se ha hecho hegemónico, hay gente como Irene Montero, que es la ministra de Igualdad, y ellos se venden como los rebeldes, ¿no? El feminismo siempre había sido el movimiento rebelde frente a lo establecido, y ahora que se ha convertido en hegemónico, ellos se venden a sí mismos como los rebeldes, como los que van contra el sistema, y eso es peligroso porque es seductor de alguna manera, ¿no? Yo leía que Miquel Ramos es un experto en todos los chats y todos los foros de gente de extrema derecha y sobre todo entre la gente muy joven en TikTok y tal, como la extrema derecha nos está comiendo la tostada literalmente, ¿no? En este tipo de redes, en este tipo de foros, y gente súper joven, ¿no? Igual seducidos por ese rollo de la rebeldía y de ir contra lo establecido que ha costado muchísimo de establecerse, ¿no? Y cómo, pues eso, a la gente joven la seducen, y me lo contaba también un profesor de instituto que decía que entre la gente joven, súper joven de la ESO, o sea, que Vox arrasaba, ¿no? Contra la dictadura feminazi y contra el gobierno socialcomunista y toda esa historia, ¿no? Y creo que de alguna manera tenemos que aprender a volver a ser seductores y a vender que aunque tengamos una ministra
como Irene Montero de ministra de Igualdad, no significa que esté todo hecho y no significa que ahora nosotros seamos lo mainstream, ¿no? Porque en el momento que nos convertimos en mainstream y nos apalancamos y tal, es muy fácil y resulta muy seductor a esas nuevas generaciones venderse como los rebeldes, pues un poco el fenómeno Trump en Estados Unidos, ¿no? O sea, habéis visto estos días a la gente clavando por su derecho a salir a la calle a contaminarse ya no, y era como, ¿qué está pasando aquí, no? Y creo que el fenómeno Trump lo explica muy bien, ¿no? Cómo se venden a sí mismos como abanderados de la libertad cuando son marionetas de un señor multimillonario que, bueno, todos sabemos quién es Trump, ¿no? Creo que ahí tenemos mucho trabajo que hacer, mucho trabajo que hacer para volver a ser los rebeldes nosotros, que lo hemos sido siempre, ¿no? O sea, no sé qué está pasando ahí, pero no me encaja. Bueno, ha utilizado el término patria, insultándolo completamente. Utilizan el término de la libertad de expresión, destrozándolo completamente a antojo. Y están cogiendo todo lo que nos hizo movernos en el momento del 15M y le han dado la vuelta. Claro. Es que tú imagínate la cara que se me queda a mí. Se han apropiado, sí. ¿Cuántas veces, sabes? No sé cuántas veces me han censurado, no sé cuántas denuncias me han puesto y no sé cuántos conceptos me han prohibido, que tenga que ellos ver cómo sale el señor Eduardo Inda con una esparadrapa por la boca, clamando por la libertad de expresión, ¿no? Que es como tienes la cara de cemento armado, tronco, ¿sabes? O sea, que eres el amigo de Florentino Pérez y estás ahí por ser amigo de Florentino Pérez, me sales con una espadada en la boca, convertido poco menos que una Dalí de la lucha por la libertad de expresión, ¿no? Y es como, ¿cómo se ha llegado a esto? Pues creo que ahí tenemos que darle muchas vueltas y trabajar mucho. Bueno, lo primero es que se llega a esto porque la derecha no tiene ningún tipo de miramientos, no tienen vergüenza ni tienen nada y si se tienen que amoldar a la situación actual del país, se amoldan sin problemas y la izquierda tiene ese problema de creerse siempre puro, de creerse siempre mejor, ¿no? Y siempre está el debate de yo soy más de izquierdas que tú y al final voy a contar eso. La vida de Brian me marca, ¿no? Porque la derecha siempre va por el mismo camino y la izquierda pues cada vez somos más grupitos, ¿no? Y eso yo creo que también es un error de la izquierda tremenda de creernos que somos, digamos, en 2 días te quitan todo el argumentario y te lo destrozan y se lo apropian y claro, ahora... Es que se lo han apropiado. Ellos son ahora la resistencia, o sea, y es que esto, cuidado, o sea, esto es, y lo venden así a diario, ¿no? O sea, si ves todas las cuentas estas, el señor Eduardo Inda haciendo el otro día el gilipollas con un espadrapo, ellos se venden como la resistencia frente al totalitarismo socialcomunista, bolivariano, como queráis, ¿no? Y, joder, hay que darle la vuelta a eso, porque si no, sobre todo la gente joven, estamos jodidos. Yo lo vivo en Cataluña, que yo este discurso, a mí ya hace mucho tiempo que lo tenemos de aquí, de la derecha catalana. Es decir, que el mismo tío que nos estaba pegando palos en el 15M para poder entrar al Parlamento, es un mismo tío que ahora viene a hablar de lo malo que es España, la libertad de expresión, los derechos sociales. Es decir, que esto en Cataluña ya lo hemos vivido, instalado en un marco muy complicado y muy complejo que se ha tirado para adelante. Y a nivel del Estado, Vox también, con el tema nacional, también está tirando y aprovechándose de muchos marcos, como que es que a mí el otro día un colega de aquí, de toda la vida, que me he enterado de que es militante activo de Vox. Muy activo. Y digo, hostias, tío, yo contigo no voy a tener ningún debate, porque salimos a hostias, pero de buen rollo, ¿no? Pero que no, ¿cómo puedo tener? O sea, no te considero a ti una persona que pueda ser partícipe de un partido como Vox. Es un tío con el que yo he trabajado, he colaborado en un montón de cosas, un tío que, no sé, siempre me ha tratado bien y que de golpe y porrazo, un tío que además tenía, bueno, pues siempre con la bandera de España muy bien, pero un tío que tenía una mentalidad como de izquierdas y de golpe y porrazo se ha ido directamente a la derecha radical, a todos los inmigrantes de aquí se tienen que ir fuera, que se lo he escuchado de su boca cuando tiene colegas que son inmigrantes. Es decir, además tiene unas contradicciones súper potentes, ¿no? Cuando salió hace poco diciendo Vox lo del tema de los inmigrantes que tienen que quedarse fuera, cuando tienen a un negro como portavoz de Vox, o sea, tienen unas contradicciones muy grandes, pero claro, como son lo que son, nadie les cuestiona esas contradicciones y como son tan directos y tan
están tan fuera de la línea normal que hablan de una forma, bueno, o sea, que hablan como si fueran delincuentes. Yo no sé, pero tienen unas formas, pierden totalmente las formas, son mal educados, son faltones, chulos, y no pasa nada, y todo eso está como muy normal. Y a mí lo de que se hayan apropiado de la libertad de expresión, a mí me duele. A mí me duele La mucho. libertad de expresión, de la rebeldía, de Claro. ir contracorriente, ¿no? De ser incluso transgresor, ¿no? Antes lo transgresor era ser de izquierdas, pero claro, ahora la izquierda está gobernando y lo transgresor es ser un facha de mierda, ¿sabes? Y se están ahí estableciendo unos marcos que da un poquito de miedo. Y hablar de derechos. Pero, Se ponen a hablar de derechos quien nos los quita y quien nos los quiere quitar. O sea, ya es el colmo. Pilar. a ver, pero en el marco de la derecha, actualmente tampoco es algo nuevo. Quiero decir, lo único que veo es que no saben estar sin mandar. Están acostumbrados a, desde el franquismo hasta ahora, ¿no? Una época en la que no saben estar sin gobernar o sin mandar en algún sentido. Entonces, creo que a veces hablamos demasiado de la derecha y de lo que hace la derecha. Y yo realmente a veces lo que necesito es dejar de defenderme, ¿no? Dejar de defenderme. Tengo la sensación en el Parlamento Valenciano de que estamos siempre a la defensiva, defendiendo el gobierno del Botani, defendiendo nuestra gestión. Y es un poco pasar, ¿no? Sinceramente, ganas de pasar de ellos y priorizar nuestra agenda política, porque al final la agenda política la está marcando Vox, con todo el tema de educación, las banderas en los institutos, el PIN parental, sin fin ¿no? Que al final Claro. acabamos adoptando esas palabras, que bueno, por cierto, yo he descubierto que soy pancatalanista, no lo sabía, he descubierto y digo, coño, esto es lo que significa, voy a buscarlo, ¿no? Y resulta que yo, precisamente, que paso de las banderas y paso de los territorios y paso bastante, ¿no? Luchando siempre por los derechos sociales, para pararme a pensar a ver si soy pancatalanista o no soy pancatalanista. Entonces, lo que necesitamos es, y perdóname la palabra de una puta vez, priorizar la agenda política en una política comunicativa potente, ¿no? Que llegue a la gente, unas estrategias, un plan estratégico, pues que pase un poquito de la derecha. Pero bueno, ellos son listos, tienen dinero, son élites poderosas que están ahí metidas y bueno, pues lo que hay que hacer es intentar cortar con ese tipo de influencias. Claro, La música, por ejemplo, juega un papel muy importante, el rap. A mí me parece que, bueno, no sé si os gustará el término canción protesta o no, pero me parece que es una buena forma también de llegar a la gente y parece que la derecha incluso se está metiendo ahí, pareciera, ¿no? Conchi, tú has nombrado un tuit del Nega que, ¿qué decía? ¿Qué decía? Sí, Quita tus, ¿qué? bueno, Vox sacó un vídeo de rap, ¿no? Y entonces vi un tuit de Nega que decía, sacar vuestras sucias manos de ahí, ¿no? Sacar vuestras sucias manos de ahí. Eso era. Creo que era Claro, o sea, es que eso... perfecta de lo que se tenía que decir. Es que es muy interesante esto, ¿no? Porque Bravo ese tuit. me llegó primero la canción, ¿no? Desde un chiquito que está metido en historias de evangelistas o católicas o no sé qué, ¿no? Un rollo cristiano, español sin complejos y todo el rollo este, ¿no? Y lo busco en Twitter para ver si doy con el perfil del pavo y lo primero que me encuentro es, primero, las cuentas de Vox de los Monteros, el Iván de los Monteros, poniendo el tema y la cuenta oficial del Opus Dei España poniendo el tema. Y es como, ostras, ¿qué está pasando aquí, no? Y claro, parece una tontería, parece risa, parece jajajiji, pero es trabajito de hormiguita, ¿no? Y de alguna manera, pues normalizar que haya grupos de rap de derechas y de extrema derecha y yo, bueno, parafraseando la frase mítica de Johnny Dígoras, que luego la dijo también, creo, Rufián en el Congreso, pues de sacar vuestras sucias manos del rap, ¿no? Y joder, es que no solo está el tema de Santa Flow, está no sé quién, y ya es como que se está normalizando que haya raperos de derechas, y es como, joder, no, o sea, por ahí sí que no, ¿sabes? O sea, yo no le pido a todo el mundo que tenga un discurso como el nuestro, pero el rap siempre ha sido antirracista y antifascista, y por ahí no. Pero creo que forma parte de
de esa campaña brutal, de esa guerra cultural que está lanzando, esa ofensiva cultural que está lanzando la derecha de una forma brutal, con todos sus medios y con toda la artillería, porque es como que hace la cuenta oficial del Opus Dei compartiendo el tema de rap del pavo este, ¿no? Porque además, al principio siempre ha habido movidas estas, ¿no? Pero ahora ya como que está más trabajado, ¿no? O sea, el chaval no lo hace tan mal, la música está medio bien, ¿no? Y como que puedes ver que por ahí pueden hacer camino, ¿no? Y es como, ostras, ¿qué está pasando aquí, no? Sí, tremendo, tremendo. Pero creo que se engloba en esa ofensiva cultural que está lanzando la derecha, pero que lo está haciendo con todos los medios. Además, decíamos antes decía Pilar que al final la derecha y la extrema derecha nos está marcando la agenda. Pero es que, claro, es que ellos... Muchas veces la izquierda tendemos a autoflagelarnos y a qué mal lo hacemos, mira, la derecha nos está marcando la agenda, pero claro, es que ellos tienen una cosa que nosotros no disponemos, que son los grandes medios de comunicación. Y nosotros, por mucho que queramos, por mucho que lo intentemos, yo recuerdo una de tantas, las últimas elecciones, la última campaña, una de tantas, cómo Vox marcaba la agenda, ¿no? Cuando planteó el derecho a portar armas y era como, vamos a ver, nos hemos vuelto locos, o sea, un partido aquí de mierda está abriendo un debate que nunca se ha dado en este país, como es el derecho a portar armas, porque esto no es Missouri ni Alabama, pero estábamos discutiendo de eso, ¿no? Está el señor Pablo Iglesias hablando de si llevar armas o no llevar armas, y es como, ¿cómo es posible que marquen la agenda? Pues porque, a ver, señores, detrás de Vox y detrás de toda esta ofensiva cultural y política hay muchos intereses y hay gente con muchísimo dinero detrás poniendo ingentes cantidades de dinero para que nos marquen la agenda. Y eso tampoco lo perdamos de vista porque a veces a la izquierda nos gusta mucho autoflagelarnos y qué mal lo hacemos y mira cómo nos está comiendo terreno la derecha, cuando ellos tienen una serie de dispositivos a su servicio que ya quisiéramos la izquierda, vamos, pues hasta hace poco estábamos con la tuerca, o sea, imagínate la diferencia entre tener a todo un conglomerado de grandes empresas dándote voz a tener la tuerca y a tener cosas, la tuerca, los chicos del maíz y cosas por el estilo, ¿no? Es que, claro, no se puede competir porque no competimos en igualdad de condiciones. Luego, ahí, ahora que habéis hablado así como de iglesias que están dando así apoyo, yo en mi época de adolescentes, que ya hace unos cuantos años ya de eso, yo empecé a escuchar canciones reivindicativas, canciones en contra de la guerra, en la iglesia. O sea, es decir, en entornos de las confirmaciones. Yo no hice nunca la confirmación porque yo soy una negada para la iglesia, yo lo admito. Pero mi familia es muy católica y nos obligaban a ir nos hacían ir a la iglesia y demás. Y en espacios donde te juntabas con la gente de la confirmación, que tengo familia que sí que la ha hecho, tenían como un entorno, era un entorno muy de izquierdas, donde las canciones las hacían muy reivindicativas. Y eso se movían también en torno a la iglesia. Cosa que ahora eso no pasa. Yo creo que eso ahora está pasando al revés. O sea, ahora mismo se está utilizando también ese espacio de la iglesia que gira en torno pues, a la gente que está estudiando la comunión, que luego ya se instala y se queda. Se está utilizando ese tipo de espacios para fomentar la derecha y ideología de derecha. Es política, vamos, y es que hemos hablado de los grandes medios de comunicación y de todos esos grandes dispositivos y de esa ofensiva cultural y nos hemos olvidado de la iglesia, que es que ahora mismo la iglesia en este país está haciendo política, ¿no? El otro día salía un obispo diciendo que la paguita a la gente... El que cobra 900 pavos. ¿no? La paguita. Es que, claro, tú fíjate qué burrada. Es que hacen falta más Camilo Torres y menos obispos en este país. Luego, por centrarnos, porque nos hemos ido a 50.000 cosas, que está muy guay, pero es el día del libro aquí en Cataluña, Sant Jordi. Bueno, como veis, también hoy ha salido una noticia, no sé si la habéis visto, de que se bajaba el IVA cultural al 4% y se igualaba, o sea, el IVA digital, ¿no? Se igualaba el IVA digital con el libro físico. Como veis, esta situación, yo entiendo que va a afectar una barbaridad al sector de las librerías, porque todo el mundo va a tirar de Amazon. Entonces es como ver si esta situación va realmente a poner, porque al final siempre ha habido un peligro, ¿no?, entre el libro digital y el libro de mano, pero con plataformas como estas que no tienen ningún control y que además están fuera, permiten todavía más una desigualdad enorme y una brecha entre el libro personal y el libro digital. ¿Cómo lo veis esta medida y cómo entendéis esta situación entre uno y otro? Pues bien, pero insuficiente, como
está ocurriendo, como viene siendo la tónica general con cualquier cosa que tenga relación con la cultura, ¿no? Es que, fijaos si va a ser dramático esto, que Amazon es de las empresas que más se está beneficiando de toda esta historia de la pandemia y del COVID, porque claro, la gente ahora lo pide todo con Amazon, ¿no? Pues si eso ya era jodido para las pequeñas librerías y para las pequeñas editoriales, imaginaos ahora con esta historia, ¿no? Por eso digo que son absolutamente migajas. Una medida así, cuando muchas editoriales no pueden dar el salto al libro digital porque es más pasta y ahora mismo están pasando las canutas y va a ser dramático. Y claro, es que no hemos hablado de las librerías, hemos hablado de músicos, de actores y tal, no hemos hablado de las librerías y de las pequeñas editoriales, que va a ser una auténtica carnicería. Y va a ser una auténtica... Pero también un detalle es a veces tengo la sensación en la forma de consumir que tenemos que aprender a consumir de una forma responsable. Yo, por ejemplo, si quiero comprar un libro, pues voy a la librería, ¿no? A la chica que conozco. Pero bueno, la forma de consumir también me gustaría aprender, ¿no? Pero a mí me gusta, por ejemplo, la ropa. Comprarlo justo, tenerlo justo. ¿A dónde puedo ir a comprar ropa de comercio justo también? En internet, ¿dónde la puedo encontrar? Libros, lo mismo. Entonces, es una serie de cosas que tenemos que aprender y a lo mejor sí que ayudaría un poquito de difusión en ese sentido, a tener un consumo responsable, porque Amazon es muy fácil, es muy cómodo y nos da muchas comodidades, eso es verdad, y tampoco hay que cortar eso, pero queremos cambiar un poco la forma de consumir de la gente, si queremos, ¿no? Pero es como la alimentación, Yo quiero comer bien, ¿no? Yo quiero aprender a comer bien, pero no sé cómo puedo aprender, dónde tengo esa información. Y bueno, pues es un poco una lluvia así de ideas general, pero es mi punto de vista. Yo lo veo así, ¿no? Aprender un poquito una ruta, tener como un mapa, ¿no? De dónde poder ir a comprar esas cosas a lo mejor de comercio justo y empezar, pues no sé, poco a poco. Que vivimos bajo la Yo es que dictadura. los centros comerciales los odio. Hace años que no voy a ningún centro comercial, 10 años a lo mejor o más, que vamos, que los rechazo absolutamente. Pero que yo creo que lo importante aquí es cómo vivimos, ¿no? Y vivimos bajo la dictadura de la inmediatez. Y claro, Amazon tú pides un libro y lo tienes al día siguiente, o pides lo que sea, cualquier chorrada para el móvil o cualquier cosa que necesites, y lo tienes al día siguiente, ¿no? Claro, el pequeño no puede competir contra eso. Y cuando estamos en una sociedad en la que la gente lo quiere todo ya, lo quiere todo inmediato, yo lo he visto, por ejemplo, cuando con el grupo vendemos camisetas o mandamos, porque lo llevamos nosotros el merchant, ¿no? Y claro, igual le tardan en llegar 3 o 4 días y la gente se vuelve loca. Porque claro, están acostumbrados a Amazon que le llega el día siguiente o como mucho 2 días después, y cuando tú la camiseta se la mandas y tarda 4 o 5 días, ya la gente se pone histérica, ¿no? Y es como, hostias, ¿cómo competimos contra eso? Pues haciendo mucha pedagogía, ¿no? Como tú dices, pues oye, mira, es mejor que apoye, vaya, si quieres un libro, vaya a la librería, va a tardar un poco más, porque la librería igual lo tiene que pedir, pero bueno, vas a dar trabajo a la librera, vas a dar trabajo a la editorial pequeña, vas a dar trabajo... Y al final es un poco eso, hacer pedagogía y que la gente salga de esta inmediatez y de este torbellino, porque es que es la dictadura de la inmediatez, ¿no? La gente lo quiere ahora, lo quiere ya y lo quiere enseguida, ¿no? Y luchar contra eso es complicado, pues eso, mucha pedagogía. Yo, sinceramente, si puedo contar una cosa así a las puertas del cielo, tu último libro en el que cuentas tu vida un poco, tu autobiografía, empecé a leerlo de forma gratuita en una prueba, ¿no? De libro digital, y al final lo compré y lo quería ya. Y lo compré por internet porque lo quería ya, pero es una práctica con la que ya te digo que quiero terminar. Me voy a esperar la próxima vez a ir a una librería, lo pido que me lo traigan y me espero el tiempo que haga falta, pero es que me enganché, leí un poquito así por internet y me enganché y oye, ¿qué quieres? Pues ¿qué hago? Lo quería leer, pero ya. Ya, esto... Y como nos hemos acostumbrado, cuesta mucho porque a ese tipo de inmediatez estamos ya inmersos y forma parte de nuestro día a día. Echar el acelerador cuesta muchísimo ahora, ¿no? Y a mí también me pasa a veces, ¿no? Pues eso, que salga un libro y dices, joder, es que tengo que desplazarme a la librería, tengo que tal, y al final
La verdad es que ya no lo hago, ¿no? Porque es que luego está claro, las condiciones de los trabajadores, de los repartidores de Amazon, que también es como para hablar de ello, ¿no? Sí, eso Y hay que esto está cortar, por cargando ahí todo. hay que Amazon cortar. se lo está cargando todo. O sea, se está cargando las editoriales, se está cargando las librerías, se está cargando las tiendas de ropa. O sea, está acabando con todo. O sea, vamos hacia una amazonización del mundo y creo que hay que echar el acelerador. Walter Benjamin decía que hay que echar el acelerador. Sí. El capitalismo hay que pararlo. El tren este desbocado y creo que ahora estamos más desbocados que nunca, ¿no? El tren este va ahí atravesando estaciones y nadie pone el pie en el acelerador, ¿no? Y claro, pero es que eso implica tener otro tipo de hábitos, tener otro tipo de, oye, pues si el libro no lo voy a tener ya, pues lo voy a tener igual la semana que viene, o voy a tener que desplazarme a esta tienda que está en este barrio o está en el centro y no lo voy a tener enseguida, pero oye, voy a hablar con la librera, me va a recomendar este o igual me recomienda otro. O sea, no sé, intentar poner en valor pues todo lo que significa el comercio más tradicional o el pequeño comercio, que yo sé que cuesta muchísimo porque es muy cómodo ella pedir por Amazon, pero es que si no, nos vamos a la mierda, de verdad, como sociedad, ¿no? El otro día vi la peli de la última de Ken Loach, que es un repartidor de los que trabajan con Amazon y tal, y es que es para echarse a temblar, a llorar y a temblar, ¿no? Porque si ese es el futuro que se nos viene encima, pues que además eso lo precariza todo, porque no solo precariza a la librera que tiene que chapar la librería, sino es que lo precariza todo, precariza las condiciones laborales en general, ¿no? Cuando la gente está sufriendo ese tipo de condiciones, que el tío tiene que mear en una botella dentro de la furgoneta, porque si no, no llega para que tengamos el libro el tal día tal, porque si no, no llega, el tío tiene que mear en una furgoneta y no puede ponerse enfermo y no puede ir y no puede ir a hablar con el profesor porque el niño tiene problemas en el instituto y claro, tiene que ir la madre, claro, es que al final es todo una... Y es terrorífico, ¿no? El futuro este inmediato que se nos viene encima, ¿no? Bueno, es que ponen este tipo de sistemas, ponen en cuestión muchas cosas. Es decir, es cierto que lo tenemos ya, pero ¿a qué precio y qué es lo que nos cargamos en el camino de tenerlo ya? Es decir, tenemos a un Amazon que coges y te lo haces ya, muy bien, pero es que Amazon no va a pagar los mismos impuestos que una pequeña tienda y por lo tanto eso revierte también en no tener los mismos servicios públicos. O sea, es decir, que también la gente tiene que empezar a entender y a empezar a ser crítica con toda esta situación. Hay que presionar a nivel fiscal, sí. Tenemos que empezar a generar conciencia sobre qué es lo que estamos permitiendo abriendo una app de Amazon para que te traiga estas cosas. O se les impone más impuestos para poder generar más riqueza social, pero además se les obliga a garantizar unos mínimos derechos laborales y digo, Claro. mínimos Es que es lo de siempre. O sea, hay voluntad política. O sea, si eso ¿Habéis visto la noticia? ¿Habéis visto la noticia de Francia? Que le han puesto una multa a Amazon bastante fuerte, una multa millonaria. Pues eso. Claro, sí, es que al Eso, final... es de hace poco la noticia. Claro, no, yo estoy de acuerdo. Pero aquí parece que somos un poquito más cobardes. Las políticas hasta ahora han sido cobardes y hay que atreverse, hay que atreverse a enfrentarse a los poderosos. Porque con miedo no vamos a hacer nada. Con miedo no se llega a ninguna parte y hay mucha clase política todavía vendida a muchos intereses. Esto es algo que es difícil de cambiar, se ve todos los días en las instituciones. Conchi, tú lo verás, ¿no? Las relaciones con la gente a veces son, bueno, pues que son raras. Sinceramente, yo al final acabo enfadándome todos los días. Y no, de verdad que no me siento allí como... que no pego, vaya, que yo no me siento allí muy identificada, ¿no? Quiero integrarme, pero me cuesta, lo veo todo muy, muy superficial, muy falso, todo mentiras. Pero mentira por la forma del discurso, que a veces hay que hacer autocrítica, ¿no? Hay que hacer autocrítica, hay que pedir disculpas al pueblo valenciano y pedir disculpas también al mundo de la cultura, porque no se está haciendo nada. No se está haciendo nada y se debe hacer por este sector. Sí, aquí también, ¿eh? Yo cuando entré, claro, había entrado en el Parlamento, pero ya pues como movimiento social y demás, que no tiene nada que ver, ¿sabes? La visión de lo que debería ser el Parlamento cuando entras y vienes como un movimiento social
a cuando entras y eres tú la que se tiene que sentar ahí como diputada, yo el primer día salí corriendo en plan, no, ¿dónde me he metido? ¿Qué hago yo aquí? Yo aquí no pinto Sí, nada. sí, Y tal me cual. planteé muy seriamente, digo, acabo de coger el acta, me planteo, la dejo, yo aquí sobraba mucho y a día de hoy sigo teniendo como unas diferencias importantes. Yo, antes de que saliera lo del COVID, para que veáis un poco cómo va, yo me hablo con todos los diputados y diputadas de todos los partidos políticos que hay en el Parlamento. Pero bueno, pues me hablo, con algunos tengo un poquito más de relación, con otros me pico más, pero bueno, bien, dentro de lo que es, como aquí no tenemos a Vox, de momento, pues no tenemos ese problema más mayor, que ya es. Nosotras sí tenemos 10. Claro, aquí de momento 10 no lo... diputados y diputadas de Vox. Y Conchi, de verdad. O sea, son majísimos, ¿eh? Una habilidad, bueno, y el PP, una habilidad social que, bueno, que ahora entiendo muchas cosas, ¿no? ¿Por qué les ha votado tanta gente, ¿no? Cuando hablan contigo, son cercanos y simpáticos, porque la derecha parece que sonríe más, parece que son más simpáticas, me parece que no nos podemos enfadar, porque si nos enfadamos, pues claro, ¿no? Claro, Pues no, eso. pues a eso venía, ¿no? Pero bueno, yo estoy aprendiendo también de la derecha, aprendiendo de cómo son. Digo, ostras, qué listos. Sí. Y me doy cuenta pues eso, de muchas estrategias para ganar votos que utilizan. Yo lo viví con mi madre de forma muy personal, muy directa. O sea, que mi madre, antes de la pandemia, estaba ingresada en el hospital, ingresó en la UCI, o sea, lo pasó bastante mal. Estaba muy complicada la situación en ese momento. Y justo me llamó un diputado de Junts per Catalunya, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué tal? Que te llamo para decirte un tema de una ley. Y yo, hostia, tío, me llamas en un momento. Es decir, estoy esperando que mi madre está en el hospital muy chunga y ahora mismo, o sea, te cogió el teléfono por responsabilidad, pero que ahora mismo no puedo. Ostras, ¿te puedo ayudar en algo? Digo, mira, llevo como 5 horas sentada en una silla de plástico esperando a que la atiendan. Ya podríais revertir recortes en sanidad. Y el tío, hombre, no, pero claro, tú entiéndelo. ¡Ole, qué buena respuesta ahí! Es decir, que llega un momento y dices, tú ayúdame, ponme buena cara y haz lo que te dé la gana, pero al final estas situaciones se nos están dando en todas las casas. Vosotros tenéis pues sanidad privada, porque tenéis vuestras tarjetitas privadas, ya que tenemos el pueblo que estamos comiéndonos todas estas mierdas. O sea que, por favor, deja de ponerme buena cara y dorarme un poquito la oreja y las políticas que lleguen a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, yo que como vengo de Buen Pastor, que es un barrio muy, muy, muy obrero, muy popular, y me he criado en una casa de 25 metros cuadrados con todo lo que te puedas echar a la cara, con cucarachas y demás, yo tengo un concepto muy diferente de lo que debería ser la política y me choca mucho muchas de las cosas que veo en el propio Parlamento y a día de hoy sigo sin entender y sin aceptar y sin verme cómoda en ciertas situaciones. Y tengo las instituciones están diseñadas para que te sientas incómoda, porque las instituciones están diseñadas para la clase media alta, ¿sabes? Y ha sido así siempre. O sea, y claro, cuando llegas allí, pues imagino que tiene que ser como llegar a un planeta, como llegar a otro planeta, ¿no? Y claro, el problema no son las instituciones, sino también habría que transformar, no solo hacer políticas que transformen, sino transformar las mismas instituciones para que eso, cuando llegue gente de un barrio, no parezca que ha llegado allí a otro planeta, ¿no? Pero bueno, ese es otro debate que habría que tener. Eso es otro tema. Necesitamos una mayoría popular, Nega. Una mayoría absoluta para cambiarlo todo. Ya. Yo siempre lo digo, que yo con una mayoría, si no tenemos mayoría absoluta, no se puede gobernar, ¿no? Es como que hay algunas cosas que no puedo asumir de momento. Entonces hay que tirar por ahí. Ya, pero bueno, si tuviéramos mayoría absoluta, estarían los tanques en la calle. ¿Qué vamos a ver? O sea, mira la gay liada. Y tenemos cuatro ministros, ¿sabes? No, hombre, no. Imagínate si tuviéramos mayoría absoluta. O sea, yo, vamos, que yo iría a muerte, ¿eh? O sea, yo, vamos, hasta las últimas consecuencias. Pero, vamos, yo no me quiero imaginar un escenario con mayoría absoluta o no mayoría absoluta, una mayoría invertida, ¿no? Lo que tiene ahora el PSOE, que lo tuviera Podemos y el PSOE estuviera en una posición de debilidad. O sea, imagínate, ahora mismo están llamando al golpe de Estado. El otro día vi un tuit de Rocío Monasterio llamando, pero vamos, sin ambajes y sin dobles tintas, llamando al ejército a un golpe de Estado. Imagínate si estuviera
Pablo Iglesias de presidente y alguna de vosotras de ministra de Interior, o imaginaos, ¿no? Pero que bueno, que miedo ninguno tampoco, o sea, pero que bueno, que sería un escenario complicado, complicado. Pues para ir centrando Pero temas, bueno, oye, por soñar y por tener ilusiones, déjame soñar, ¿no? ¿Qué dicen? Por supuesto. Dejarme soñar. Y yo lo defendería a muerte, o sea, vamos. Yo no tengo miedo, ¿eh? No, a mí no me da ningún miedo. A Los muerte tanques tampoco mucho. con esta gente, imagínate. como para ir cerrando, ¿cómo valoras toda la conversación que hemos tenido durante todo este tiempo? ¿Qué medidas crees que podrían ser imprescindibles para hacer ya, de ya? ¿En qué deberíamos de estar empujando nosotras ahora mismo? Y bueno, yo creo que es importante que hemos entrado en un debate, pero lo hemos entrado como muy por el aire, por encima, que es la necesidad de ir consumiendo desde lo local, desde lo que tenemos aquí en cada barrio, y me hubiera gustado poder haber tenido un debate de si veis que era necesario darle mucho más oxígeno y darle mucha más vitalidad a esta cultura popular de barrio que apenas está llegando, porque hay como dos frentes, ¿no? que además confrontan, que es la industria cultural y entidades culturales y trabajadores, creadores, creadoras y demás, confrontan mucho, y si veis alguna viabilidad de que se pueda hacer de forma, o sea, que haya una igualdad entre una y otra, porque creo que se necesitan las dos partes. O sea, necesitamos al creador, necesitamos al currela, necesitamos las tiendas, pero también necesitamos a la industria cultural, quizás no tanto fomentada como ahora, que será mucho a la industria, muy poco al resto, pero si veis, ¿cómo veis esto? Bueno, yo lo veo bastante complicado, ¿no? Porque para transformar la cultura habría que transformar la sociedad, ¿no? Y eso sería un debate mucho más profundo y mucho más amplio. Yo creo que a corto plazo hace falta mucha voluntad política, ¿no? Porque al final el debate siempre se reduce a lo mismo. Hay un montón de ideas, hay un montón de propuestas, hay un montón de opciones, hay un montón de formas de funcionar que tenemos en países de nuestro entorno. El ejemplo de Francia lo hemos traído muchas veces a colación, pero al final lo que falta siempre es voluntad política. Y para que haya voluntad política, pues falta correlación de fuerzas y falta tener fuerza parlamentaria y faltan muchas cosas, ¿no? Yo soy bastante poco optimista viendo esa correlación de fuerzas y viendo esa fuerza que tenemos, y creo que, perdóname si insisto, pero va a ser una auténtica carnicería, ¿no? En el sector cultural. Creo que hay que presionar todo lo que se pueda, y sobre todo eso, teniendo en cuenta que la cultura, especialmente en unas fechas como las actuales, en plena pandemia, es una necesidad humana, básica, fundamental, casi tanto como comer pan, ¿no? Porque imaginemos, acordémonos de todas esas familias que no tienen conexión a Internet, que no tienen Netflix, que no tienen... ¿Cómo lo estarán pasando? Porque casi las personas que tenemos, si tenemos Netflix, si tenemos HBO, si tenemos espacio, habitaciones en la casa para escuchar música o para hacer música o tal, imaginemos eso, pensemos en esas familias en un piso de 40 metros cuadrados con 2 niños sin conexión a Internet y lo que supone eso, ¿no? Lo que supone estar sin ver pelis, lo que supone estar sin escuchar música, y esa omnipresencia de la cultura en nuestro día a día estaría bien que de alguna manera se tradujera en medidas concretas y en lo de siempre, en el que hace falta dinero. Porque hace falta dinero porque para los creadores, para los técnicos, para los electricistas, para los conductores y para todo ese ejército precario, en la mayoría de las ocasiones, de gente que trabaja en el mundo de la cultura, ¿no? Pues presionar, presionar, presionar y voluntad política. Pilar. Sí, bueno, escuchándoos este confinamiento, pues pues eso, coincido en que el confinamiento nos ha entristecido, pero es momento de levantarnos y es momento de hacer medidas para diferentes ámbitos, tanto para autónomos, para el sector cultural y luego pues también pues, un sector que tiene características muy específicas
el ingreso mínimo vital, muy, muy importante para que todo el mundo pueda, los trabajadores del sector cultural, incluso para que todo el mundo pueda acceder a la cultura, me parece básico. Por ejemplo, en Italia hay mafias que se han apropiado y aprovechado de la precariedad. Aquí en España esto es algo que vamos sobreviviendo, ¿no? Pero que si, yo lo digo siempre, y Alberto Rodríguez, no sé si lo habréis escuchado su intervención en el Congreso, que vamos, a mí se me pone la piel de gallina y él ya lo ha dicho, que no es ya no es llenar la nevera. Ya no se trata de llenar la nevera, es que es una cuestión de supervivencia a nivel de economía circular, ¿no? Que la economía circule y luego también cohesión social. A mí me preocupa la gente que no le llega para comer y me imagino, pues eso, que cómo va a ser su futuro, ¿no? Pero bueno, es gente que ha estado en situaciones, no sé, a lo mejor 45 años o más, pensando que ya no tiene futuro. Y pues eso, en situaciones muy precarias, sin vivienda, etcétera, etcétera. Y esta es una crisis que nos tiene que servir como para dar un golpe en la mesa, como para que estas situaciones se acaben. Y Conchi, esto yo creo que nos va a cambiar como representantes públicos, políticamente esta situación nos tiene que cambiar, porque no podemos aguantar y no podemos tolerar ni un recorte más en sanidad, por ejemplo, eso no se puede tolerar. A mí, sinceramente, yo ya me veo a gritos en el Parlamento Valenciano con este tema. Y bueno, pues es pues es una lucha interna y que estoy aquí expresándoos a vosotros y que recojo todas estas ideas que os he estado escuchando pues para pelear. Ya me imagino con un bate, ya directamente. Y pues eso, disculpad que me exprese así de una forma tan natural, pero es que al final dices, es que no puedo. Y ya ni media tontería, ya no puedo ya ni con ni media tontería más en este sentido. Sí, yo creo que igual, bueno, gracias por estar aquí, gracias por participar del debate. La verdad es que venía con una idea también de lo que podía ser, pero lo que tiene el no venir con un guión es que permite que podamos hablar de mucho más y que seamos mucho más naturales. Yo me voy con dos temas que para mí han sido claves, bueno, con tres temas que para mí han sido claves en toda la conversación, que creo que son toda la conversación ha estado bien y ha estado perfecta, pero creo que hay tres cosas que han salido y se han instalado bien. Primero es el acceso a la cultura para todas, valorar el trabajo que realizan todos y todas las trabajadoras del mundo cultural, todas, y valorarlo no significa dar una palmadita y decir que bien lo hace, sino que cobren por el trabajo que realizan en condiciones dignas. Eso es así. Y luego que se empiece a repensar la cultura y se hagan políticas culturales que realmente permitan que como sociedad seamos mucho mejor. Me voy con esas tres claras y bueno, me encantaría que en unos... Oye, gracias por ese resumen. Nos veamos. Bravo, gracias. Ha sido una un síntesis. Pues nada, os mando un beso, un abrazo y un choque de codos. Que vaya muy bien. Un abrazo. Chao, adiós. Basura repugnante, próximo bolo en Catacrack, la invisible o traficante. Los extranjeros vienen a robar y a violar, y es cierto, prima. Cristiano Ronaldo, Shakira, ídolos de barro, menuda sorpresa. El capitalismo y el libre mercado, una mentira. Literatura burguesa, no me jodas otra vez. Cierra Javier Marías, abre a Luisa Carnés, el pequeño burgués de prosa barata. Sergio de Molino es un puto cuñado y una rata. Pepitas y Chalaparta, Lorca su teatro, el libro del youtuber, dibujos y letra 24.